El hijo del portero contestó el teléfono y salvó al CEO de un contrato fraudulento. Todo empezó una mañana llena de tensión en la oficina más relevante de la metrópoli, donde Roberto, un empresario que había ascendido con dedicación hasta convertirse en CEO, tenía ante él un documento que parecía determinar el destino de la empresa. No sospechaba que aquella página ocultaba una celada diseñada para destruirlo y mucho menos que la persona que descubriría el riesgo sería un menor que no tenía por qué estar allí. El pequeño Mateo, hijo del portero del inmueble, acostumbraba a guardar a su padre después del colegio en un área de la oficina. Nadie le daba mayor importancia, pero poseía una capacidad especial. Contemplaba todo con mirada perspicaz, sin perder ningún aspecto de lo que ocurría. Aquella mañana, mientras se entretenía con una libreta antigua, oyó como el teléfono del despacho de Roberto resonaba con persistencia. El CEO, concentrado en el contrato, parecía incapaz de responder. Fue Mateo quien, sin dudarlo ni un momento, tomó el aparato. ¿Quién llama?, preguntó con una seriedad extraña en un menor de su edad. Soy del departamento jurídico. Comuníquele al señor Roberto que rubrique inmediatamente. ¿Que es ahora o jamás?, respondió una voz inquieta, demasiado apremiante para parecer profesional. Mateo arrugó la frente y, aunque era solo un menor, algo en su intuición le advertía que aquello no marchaba bien. Roberto alzó la mirada sorprendido al observar que Mateo sujetaba el teléfono con decisión. Su primera reacción fue regañarlo, pero antes de pronunciar una palabra notó el destello de alarma en los ojos del menor. «Señor Roberto», dijo Mateo bajando el auricular despacio, «ese contrato es fraudulento y lo afirmo con total certeza». El silencio en la oficina fue tan denso que hasta el sonido del cronómetro de pared se volvió atronador. El hombre no supo si molestarse o sonreír. ¿Cómo podía un menor sostener algo tan serio? Sin embargo, la manera en que lo expresó, la convicción total en su voz lo dejó desconcertado. Roberto tomó el documento y lo observó nuevamente mientras su mente se llenaba de incertidumbres. Había confiado completamente en la persona que le entregó ese contrato, pero ahora se sentía como si hubiera estado a punto de caer en una trampa oculta. «Explícate», le demandó Roberto con voz quebradiza. Mateo apuntó el papel con su dedo cubierto por un guante de aseo que había tomado jugando con los implementos de su padre. El emblema no es el mismo. La tipografía de la cláusula 3 está diferente a las demás. Y la manera en que esa persona habló por teléfono. No suena como un letrado. Está angustiado, no confiado. Eso es lo que hacen los timadores. El CEO se reclinó en su asiento con las manos en la cabeza, sintiendo como la tensión le atravesaba los hombros. ¿Podía ser verdad que un menor hubiera visto lo que él no vio? Un sudor helado le recorrió la frente. La presión de cerrar aquel negocio lo había enceguecido y, sin embargo, allí estaba Mateo con apenas unos años de vida, advirtiéndole de algo que podía costarle todo. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. La voz del menor resonaba en la oficina como un eco imposible de ignorar. Roberto sabía que si aquel contrato era realmente fraudulento, su reputación, su empresa y hasta su libertad podían quedar destruidas en cuestión de horas. El teléfono seguía en silencio sobre la mesa, como esperando una decisión. Mateo no apartaba la vista de él y Roberto entendió que no podía darse el lujo de ignorar esa advertencia. Pero justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. La misma voz exigente pidió hablar directamente con el CEO, ahora con un tono más amenazante que antes. Roberto tomó el auricular con mano temblorosa, mientras Mateo lo miraba con una mezcla de firmeza y miedo. Y en ese instante Roberto comprendió que estaba a punto de descubrir la verdad, aunque esa verdad podía destruirlo todo en un segundo. «Roberto», dijo con voz grave, intentando ocultar el temblor que recorría su garganta. Al otro lado de la línea, la voz insistió con más agresividad. «Firme de inmediato, señor. Si no lo hace ahora, perderá la oportunidad de su vida». El CEO guardó silencio unos segundos y miró de reojo a Mateo, que negaba con la cabeza con la misma firmeza que un adulto decidido. Entonces Roberto respondió con calma: «Nadie que tenga un trato limpio presiona de esta forma. Dígame su nombre completo y el del bufete que representa». La línea quedó en silencio. Solo se escuchó una respiración contenida y luego un colgar abrupto que confirmó las sospechas. El corazón de Roberto latía con fuerza mientras bajaba lentamente el auricular. Mateo no se movía. Esperaba la reacción del hombre que hasta hace unos minutos lo había mirado con condescendencia. Con un gesto torpe, Roberto tomó el contrato otra vez y comenzó a revisar con nuevos ojos cada cláusula, cada sello y cada firma. Lo que antes le parecía normal, ahora se revelaba como un rompecabezas de errores torpes y detalles que él,
Cegado por la urgencia, nunca había visto. Cada segundo que pasaba, entendía que había estado a punto de perderlo todo. Respiró profundo y giró hacia Mateo. «Tienes razón», admitió con un hilo de voz. «Ese contrato es un fraude». El menor bajó la mirada como si hubiera hecho algo obvio, pero en sus ojos se notaba el alivio de quien sabe que evitó una catástrofe. Roberto, en cambio, sintió un peso enorme en su pecho, vergüenza por haber estado tan cerca de ser engañado y gratitud infinita hacia un menor al que nadie había tomado en serio. Minutos después entró el padre de Mateo, sorprendido de ver al CEO inclinado frente a su hijo, escuchándolo con total atención. «¿Qué pasa aquí?», preguntó confundido. Roberto lo miró con sinceridad y dijo: «Su hijo acaba de salvarme de una estafa millonaria. Si no hubiera respondido el teléfono, hoy estaría firmando mi ruina». El portero quedó en shock, sin comprender cómo su hijo, acostumbrado a pasar desapercibido en aquel inmueble, había sido capaz de ver lo que tantos adultos no vieron. Pero no todo había terminado. Roberto tomó el teléfono y llamó a su equipo legal. Les pidió que investigaran de inmediato la procedencia de ese contrato y rastrearan la llamada. Horas después confirmaron lo que Mateo había dicho. Era una estafa diseñada, preparada por un grupo que ya había destruido a otras compañías más pequeñas. De haberse firmado, no solo habría perdido su empresa, sino que enfrentaría demandas imposibles de sobrellevar. La verdad fue un golpe helado que recorrió toda la oficina. Las noticias corrió como pólvora en el inmueble. Algunos no podían creerlo, otros murmuraban incrédulos. Y en medio de todo, Mateo seguía sentado, tranquilo, sin darse demasiada importancia. Roberto, en cambio, entendió que lo que había ocurrido no era casualidad. Había necesitado los ojos limpios y atentos de un menor para ver lo que su ambición y presión le habían nublado. Y entonces se prometió a sí mismo nunca más subestimar a alguien por su edad, posición o apariencia. Al día siguiente, Roberto convocó a todo el personal en la sala principal. Con voz solemne relató lo ocurrido sin omitir detalles. Luego llamó a Mateo al frente y ante el asombro de todos le agradeció públicamente. «Este menor me salvó de perderlo todo. No fue un abogado, ni un socio, ni un directivo. Fue el hijo del portero. Y desde hoy quiero que todos entiendan que la grandeza puede venir de donde menos lo esperas». El aplauso fue unánime y en los ojos de Mateo brillaba una mezcla de timidez y orgullo. El padre, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer la escena. Había pasado su vida entera trabajando en silencio, siendo invisible para muchos. Ahora su hijo era el centro de una historia que recordaba a todos una verdad simple pero poderosa. La dignidad y el valor no dependen de títulos ni trajes caros, sino de la capacidad de ver con claridad cuando los demás están cegados. Roberto, por su parte, se sintió liberado, como si aquel momento le hubiera devuelto la perspectiva que había perdido en la lucha por mantenerse en la cima. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, Roberto miró por la ventana de su oficina y pensó en lo cerca que estuvo del abismo. En silencio agradeció a Mateo, pero también a la vida por darle esa lección en el momento justo, porque entendió que a veces quienes parecen pequeños traen consigo la verdad más grande y con voz firme, casi como un susurro, pronunció para sí mismo: